Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1, distancia y semipresencial, en la que voy a hablar de Mesopotamia. Vamos a empezar nuevo tema, el tema 6. Ya hemos terminado la prehistoria y entramos en la historia. Estamos ya en un momento de la historia de la humanidad en la que ya hay documentación escrita. Entonces, al tratarse ya de una investigación bajo textos escritos, estamos en historia y ha terminado la prehistoria. Entonces, dentro de la historia, las primeras civilizaciones, las más antiguas, son la de Mesopotamia y la de Egipto. A lo largo de este tema hablaremos de qué son esas primeras civilizaciones y dedicaremos una sesión a Mesopotamia y otra a Egipto y a las actividades del tema, a los ejercicios. Bien, entonces, el concepto de primeras civilizaciones responde a la organización social, digamos, que se da después de la edad de los metales en la prehistoria. A lo largo de la edad de los metales, el calcolítico, como la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, con sus distintas fases, en esos momentos, entre prehistoria e historia, ¿no?, o protohistoria, que se puede decir, se empieza a escribir. Ya empieza a haber documentación escrita, empieza a haber textos escritos, empieza a haber testimonios de acontecimientos que ocurrieron por escrito, no solamente arqueológicos. Entonces, comienza la historia en este momento. Y aquí el tema entonces nos dice: hace aproximadamente unos 5.500 años, hacia el año 3.500 antes de Cristo, tomamos un poco esa referencia en general, desde luego que no es precisa y según en qué lugar, puede ser antes o después, en las orillas de grandes ríos se desarrolló un proceso que llevaría a las primeras sociedades campesinas neolíticas a ser más complejas. Recordemos que en el Neolítico ya hay agricultura y ganadería. Ya la humanidad, la sociedad es sedentaria. Se han instalado en lugares propicios para cultivar y para criar y domesticar animales, de manera que pueden quedarse siempre en el mismo sitio, construyendo aldeas y luego ciudades. En la edad de los metales, a lo largo de la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, se van a construir pequeñas ciudades que van a ir creciendo. Y aquí nos dicen que se forman siempre en las orillas de grandes ríos. Entonces, las orillas de estos ríos eran tierras muy fértiles, lo que provocó un gran desarrollo de la agricultura y un crecimiento económico que produjo grandes cambios. Entonces, ¿dónde hay agua en abundancia para irrigar, para regar mediante canales y zanjas los campos de cultivo? Junto a los ríos. ¿Y dónde hay agua para que puedan abrevar, para que puedan beber los animales? Junto a los ríos. Entonces, es por ello por lo que se desarrollan grandes civilizaciones en torno a los ríos. Ello produce un gran aumento de la población y de un gran aumento de los excedentes agrícolas. Es decir, que sobra comida y ello pues propicia el desarrollo de la sociedad. Y con ello hay una mayor especialización del trabajo. Se va a subdividir el trabajo, se va a dividir en otros trabajos, porque ya no hay que dedicarse exclusivamente a la agricultura y la ganadería. Va a haber otros trabajos. El fruto fue la aparición de las primeras ciudades y una sólida organización política y social. Son las civilizaciones fluviales, denominadas así porque se desarrollaron en las márgenes de grandes ríos, ¿vale? En las márgenes de grandes ríos. Y destacamos estas zonas: Mesopotamia, que nos referimos con Mesopotamia a Oriente Próximo, en torno a los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia, claro, es que
podemos abarcar también lo que sería Siria y Palestina. Luego Egipto, a orillas del Nilo. India, en los ríos Indo y Ganges. Y China, en torno al río Amarillo. Entonces vamos a empezar a subrayar porque tenemos que estudiar para el examen. Entonces, las civilizaciones fluviales son aquellas que se desarrollaron en las márgenes de grandes ríos, ¿de acuerdo? Las 4 que hay son estas que tenemos aquí: Mesopotamia, Egipto, India y China. Preguntarán ustedes que dónde está América, ¿no? Con los mayas, aztecas y todas estas grandes civilizaciones de América. Pues están también, pero se desarrollaron mucho antes estas 4 que tenemos aquí. Son más antiguas. Europa y Asia se desarrolló antes que América. Entonces, y que otros lugares, ¿no? Que Oceanía, ¿no? O que Norteamérica. Entonces, los ríos también hay que sabérselos. Mesopotamia se desarrolla entre los ríos Tigris y Éufrates. Egipto, a orillas del Nilo. India se llama India por el río Indo. Entonces ya sabemos uno de los dos. India se desarrolla entre los ríos Indo y Ganges. Y China, el río Amarillo, que se llama así en español, ¿vale? Tiene su nombre en chino, y aparte que no es un solo río realmente, porque no solamente el río Amarillo, el Huanghe, ¿no? Esto lo vamos a ver, vamos un momento a que vean ustedes el río Amarillo, ¿por qué se llama así? En China. Aquí vemos que lo llaman en inglés también el Yellow River, ¿no? Pero que es un río que lleva tanto limo que se ve de color pardo, anaranjado, ¿no? Vemos que tiene este color. Entonces, esto se llama así, el río Amarillo, por eso, ¿no? El nombre Huanghe, ¿no? Bueno, mejor pronunciado es Huanghe, ¿vale? El Huanghe, yo lo había aprendido como Huanghe, es el río Amarillo, ¿vale? Pero en China hay más ríos, porque también está el Yangtze, que se une con el Kiang. Yangtze-Kiang es otro río que está en China, ¿vale? Entonces, si vemos aquí China, el que está más destacado es el río Amarillo, ¿vale? Pero aquí vemos este otro gran río, ¿no? Bueno, entonces, perdonad que voy a terminar de reducir esta imagen para que se vea. Vale, aquí lo vemos. Perdón, es el río Amarillo, es el de arriba, el de abajo es el Yangtze. Aquí lo vemos también, el río Amarillo, Huanghe, que es un gran río. Bien, luego, según vemos aquí en el mapa, este pequeño mapa que tenemos aquí, ya hemos visto la parte de China con el río Amarillo, que es el que está más al norte, no lo confundamos con el que estaba yo diciendo, el Yangtze-Kiang. Tenemos la India. La India se desarrolla entre los ríos Indo y Ganges. Entonces, hay 2 grandes ríos al norte de la India, que son el que está en este lado, ¿vale? Este, que es el río, perdón, es que va más hacia acá, ¿vale? Este es el río Indo. Y luego el Ganges está por aquí, ¿vale? No sé exactamente si es este ramal o este otro, ¿vale? Pero que el río Indo es el que primero se encontró Alejandro Magno cuando estuvo conquistando Asia, ¿no? Y llamaron India a la zona que estaba en torno al río Indo. Entonces, el río Indo es el más occidental, ¿vale? Mientras que el Ganges es el que está más hacia oriente. Entonces, vamos a buscarlos para que
lo veamos en un mejor mapa. Vale, voy a quitar de aquí esto y vamos a ver si salen los dos juntos y si no, pues vamos a buscar uno y otro. Vale, el río Indo, si nos sale aquí el mapa, aquí lo vemos, que describe esta zona que hoy en día no es la India, es Pakistán, ¿no? Pero bueno, por aquel entonces no existía Pakistán, ¿eh? Y luego, si vemos el Ganges, lo vemos aquí, que es este de la derecha, ¿vale? Aquí en este mapa no viene muy resaltado, pero en este sí, ¿no? El Ganges describe esta línea paralela, digamos, al Himalaya, a donde está Nepal y Tíbet, ¿no? Pero en la vertiente sur, claro. Estamos en las llanuras de la India, pero ya cercanos a la gran cordillera del Himalaya, el río Ganges, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde se van formando civilizaciones. Sin embargo, es el Indo donde hay civilizaciones más antiguas. Bueno, luego vamos a ver los ríos de Mesopotamia, que son los que vamos a estudiar ahora, ¿eh? El río Tigris, que es este, aquí vemos exactamente lo que yo quería mostrarles. El Tigris está un poco más al norte y el Éufrates un poco más al sur, ¿vale? Entonces, entre estos dos ríos es donde surgieron las civilizaciones más antiguas de Europa y de Asia. Entre los ríos Tigris y Éufrates es donde aparece Mesopotamia. Hoy en día estos ríos están en su mayoría en el país de Irak. Esto es Irak, ¿vale? Esto es Siria y esto es Turquía. Entonces los ríos Tigris y Éufrates pasan por las actuales Turquía, Siria e Irak. ¿De acuerdo? Y luego Egipto, no hay duda, todo el mundo sabe lo que es el Nilo, ¿no? El río Nilo, que nace más o menos por aquí, donde el lago Victoria, que este es el Nilo blanco, porque el Nilo azul es otro afluente, un afluente de otro río, ¿no? O sea, otro río que desemboca en el Nilo blanco, ¿vale? Pero bueno, con que sepan ustedes que el Nilo nace en las llamadas fuentes del Nilo, que están en torno a este gran lago, el lago Victoria, y que desemboca en el delta del Nilo, ¿no? Que es donde están las grandes ciudades de El Cairo, Alejandría y otras, ¿vale? Pues ya es suficiente. Bueno, entonces ya sabemos las 4 grandes civilizaciones fluviales, ¿de acuerdo? Entonces esto es una pregunta del examen siempre, o casi siempre. Vale, ¿qué características comunes tenían las civilizaciones fluviales? Características comunes de las civilizaciones fluviales, vamos a ir resaltando los títulos para estudiar bien el tema. Pues que el poder se concentró en torno a un rey único. Se concentraba el poder en un rey, es decir, que había una monarquía. Monarquía significa el mandato de uno. Monos es de uno, ¿vale? Entonces monarquía es el mandato de uno. Cuando mandan 2 es una diarquía. En Esparta, en la antigua Esparta, había 2 reyes porque uno estaba en la guerra y otro se quedaba en la ciudad. Entonces, cuando hablábamos del famoso rey Leónidas y la batalla de los 300, ese era un rey, había otro, Entonces, había diarquías a veces. Y otras veces hay oligarquías, que son grupos de pocas personas. Oligos en griego significa pocos. Entonces, oligarquía es el mandato, el poder de unos pocos, ¿vale? Bueno, entonces, monarquía. Había un rey único. Dictaba las leyes, mandaba sobre el ejército, recaudaba impuestos y cumplía las funciones religiosas. Asumía los poderes político, económico y religioso. Entonces es muy importante que ejercía el poder judicial, ¿no? Legislativo, perdón, el poder legislativo que dictaba las leyes, también judicial, también era el que las ejecutaba, mandaba sobre el ejército,
También se ocupaba de él y sus funcionarios de recaudar impuestos y cumplía las funciones religiosas, es decir, que asumía los poderes político, económico y religioso, ¿vale? Si quieren no estudiarse todo, por lo menos apunten la última frase. Asumía los poderes político, económico y religioso. Era sumo sacerdote a la vez que rey. Eran reyes sacerdotes. Es como si fuera un rey y el papa de Roma en una sola persona. ¿De acuerdo? Bueno, en un principio los reyes gobernaron solo sobre una ciudad. Esto es importante también. Eran ciudades-estado, ¿vale? Ciudad-estado. La ciudad era un país. Con el paso del tiempo, a través de guerras y alianzas, algunas ciudades se hicieron poderosas, extendieron su dominio y sus reyes llegaron a gobernar grandes imperios. Con el paso del tiempo, algunas ciudades se hicieron poderosas y sus reyes llegaron a gobernar grandes imperios. Primero hay ciudades-estado y luego imperios. ¿De acuerdo? Vale. La sociedad era muy variada. Fruto de la especialización del trabajo, campesinos, granaderos, comerciantes, ¿vale? Vamos a poner aquí algunos, artesanos, sacerdotes, y estaba jerarquizada, con dos principales estratos sociales, los privilegiados y los sometidos. Los privilegiados eran los reyes, los nobles, los sacerdotes, los altos funcionarios y los jefes militares. ¿De acuerdo? Los privilegiados eran los reyes, los nobles, los sacerdotes, los altos funcionarios y los jefes militares. Estos eran los que estaban en el poder. Eran los propietarios de las tierras, de los grandes negocios y ocupaban los cargos públicos más elevados. ¿Vale? Por lo menos que sepan que eran los propietarios de las tierras. Los sometidos eran los campesinos, artesanos y pequeños comerciantes que trabajaban y pagaban impuestos. También existen esclavos, ¿vale? Los sometidos eran los campesinos, artesanos, pequeños comerciantes que trabajaban y pagaban impuestos. También existen esclavos, ¿vale? Que son prisioneros de guerra o personas que no pagaban sus deudas y perdían su libertad. Una persona que no podía pagar sus deudas lo perdía todo y tenía que hasta ofrecer su cuerpo, digamos, para el trabajo de otros, y con eso pues podía seguir viviendo. La escritura surge en estas ciudades. En un primer momento nace con una finalidad práctica para ayudar a registrar y contabilizar las cosechas, los impuestos, los súbditos, etcétera, ¿vale? Entonces, la escritura al principio es listas de gente, ¿no? Listas de reyes, listas de funcionarios, listas de propietarios de tierras, ¿no? O qué tiene cada uno, como si fueran facturas o registros de propiedad, más bien, registros de propiedad, ¿verdad? Para eso valía la escritura, para decir esto es mío y esto es tuyo o esto yo se lo he vendido a este, ¿no? Entonces la escritura no era al principio para escribir novelas, libros, ni cuentos, ni libros de religión, sino que eran se utilizaba para una finalidad de contabilidad, ¿vale? Para contabilidad, ¿vale? Contabilidad. Era la función de la escritura. Era la primera función de la escritura. ¿De acuerdo? Entonces, nace con una finalidad práctica para registrar y contabilizar las cosechas, los impuestos, los súbditos, que eran los empleados, ¿no? Cuántas personas tenía a su cargo alguien, eso había que registrarlo para saber que eran suyos. Tenían religiones politeístas, todas estas civilizaciones, ¿vale? Eran politeístas. Tenían religiones politeístas. Esto quiere decir que creían en varios dioses con poder para
controlar fenómenos naturales. Se crean los cuerpos organizados de sacerdotes, ¿vale? Es decir, una especie de iglesia que no podemos llamar iglesia, pero que había una clase sacerdotal, un grupo social de sacerdotes que controlaban los rituales, ¿vale? Encargados de los ritos y la moral de su tiempo, del momento. Vale, entonces estos son los rasgos en común de estas 4 civilizaciones fluviales que hemos dicho. Las civilizaciones fluviales que hemos dicho que nacen en torno a grandes ríos, y las 4 primeras son Mesopotamia, Egipto, India y China, en este orden, ¿vale? Bueno, China no sabemos exactamente cómo es de antigua, pero sí sabemos que Mesopotamia parece ser que es la más antigua. Entonces, vamos a Mesopotamia y vamos a ver qué podemos contar de Mesopotamia. Bien, pues lo primero es que hablamos de ciudades-estado y luego imperios. Vamos a ver que la civilización mesopotámica comienza con ciudades-estado que luego van a dar lugar a imperios. La primera civilización de la historia, que es esta, la civilización mesopotámica, se desarrolló en Oriente Próximo, en el territorio comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates, región conocida como Mesopotamia, ¿vale? Entonces esto lo podemos subrayar todo. La primera civilización de la historia se desarrolló en Oriente Próximo, en el territorio entre los ríos Tigris y Éufrates, que era Mesopotamia. ¿Vale? Aquí vemos en el mapa, ahora hablaremos de estas zonas que están coloreadas. Entonces, la parte más antigua es la que tiene este color salmón, ¿vale? O anaranjado o rosado, ¿vale? Esta zona es, digamos, donde empiezan las ciudades más antiguas de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿de acuerdo? Y había aquí un dato que no cuentan los apuntes, pero que yo les voy a contar, que es que el Golfo Pérsico, esto es el mar, ¿no? Vemos que estamos en una parte en el norte de la península arábiga, que es toda esta península donde está Arabia, que está entre 2 pequeños mares, por así decir, el Mar Rojo a un lado y el Golfo Pérsico al otro, ¿no? Que se comunica con el Océano Índico. Entonces, el Golfo Pérsico, y esto que es hoy en día mar, hace 6.000 años, en el 4.000 a.C., 3.000 y 2.000, llegaba hasta aquí, ¿vale? El mar llegaba hasta aquí, ¿vale? Con miles de años que han ido transcurriendo, el mar luego fue, la tierra fue ganando terreno al mar. El mar como que fue retrocediendo, se fue secando en cierto modo, cambió la costa y retrocedió la costa hasta hoy en día, que es así, ¿vale? Entonces, había ciudades que hoy en día están en el interior que estaban al lado del mar, podían tener puerto incluso para tener barcos, pero hoy en día están dentro, ya, a bastante distancia de la orilla actual. Entonces, si eso, ahora os enseño unos mapas míos donde tengo dibujado esto mismo. Vale, entonces, esta región se divide en 2 grandes partes. La Baja Mesopotamia o Caldea, al sur, habitada por sumerios y acadios. Entonces, la Baja Mesopotamia es igual que veremos luego con el Alto y Bajo Egipto. Lo bajo es lo que está en el curso bajo del río, lo que está cerca del mar. Y lo alto, cuando estamos hablando de ríos, es lo que está más en el curso medio o al principio del río, ¿vale? Entonces, esto, digamos, la Baja Mesopotamia
podría ser más o menos todo esto, ¿vale? Baja Mesopotamia. Y la Alta Mesopotamia o Asiria sería esto otro, ¿vale? Alta Mesopotamia es la parte alta de los ríos, lo que es desde que nacen hasta la mitad, ¿no? Todo esto sería la Alta Mesopotamia. A todo esto no hemos hablado de que Mesopotamia significa entre ríos en griego, ¿vale? Meso significa entre, ¿vale? Y luego la raíz pot, esto quiere decir río, ¿vale? La palabra hipopótamo significa caballo de río, ¿no? Hípica. Hipo es la palabra en griego que significa caballo, y popótamo incluye esta raíz, este lexema pot del griego que significa río, ¿vale? Entonces, Mesopotamia es la zona entre ríos, que así la llamaron los griegos, ¿vale? Entonces, la Baja Mesopotamia es esto que llaman Caldea, ¿vale? Baja Mesopotamia o Caldea al sur, habitada por sumerios y acadios, ¿vale? Habitada por sumerios y acadios. Sumerios y acadios eran dos pueblos, dos civilizaciones, por así decir, que convivieron juntas prácticamente desde el principio, estaban muy próximas entre sí y, por lo visto, no tenían nada que ver una con la otra, étnicamente y culturalmente, pero bueno, luego ya digamos que mantuvieron dioses comunes, pero que eran sumerios y acadios, eran dos civilizaciones que vivieron juntas ahí, pero que eran distintos, ¿no? Es como si habláramos ahora de un español y un chino, pero bueno, no tenían nada de chinos ni nada de... O sea, eran simplemente gentes distintas, pero que vivieron en el mismo sitio. Y en la Alta Mesopotamia están los asirios. Asiria es la parte norte, donde Asiria proviene de dos ciudades que van a ser, ya veremos que son dos capitales que en cierto momento tienen más predominio una y luego otra, pero vienen en principio de Asur. Asur es la palabra que da lugar a Asiria, no se llama Asuria, pero se llama Siria, no sé por qué, ¿vale? Pero Asur, digamos, es la más antigua de las ciudades de Asiria. Pero luego la capital más famosa, digamos, la ciudad más famosa de los asirios será Nínive. Nínive, que está aquí arriba, un poco más arriba que Asur, es la ciudad más conocida de Asiria. Bien, entonces vemos aquí otra ciudad más que estamos viendo, aunque no se ve porque estoy escribiendo encima, que los propios, en la propia Baja Mesopotamia también podemos ver una cierta división o diferencia, ¿vale? Porque los acadios, ¿vale?, están más, digamos, un poco más al norte, ¿no? Acadios. Mientras que aquí, en esta otra zona, más al sur, están los sumerios, ¿vale? Los sumerios y acadios van a ocupar ambos la Baja Mesopotamia, pero aún así tenían una pequeña diferencia geográfica, ¿vale? Los acadios estaban un poquito más al norte, en torno a su ciudad, que era Akkad. Akkad la vamos a ver escrita con K, a veces con dos Cs, a veces con una C, ¿vale? Akkad es la ciudad de los acadios, mientras que los sumerios no tenían una ciudad predilecta, sino que tenían varias. Uruk, que está aquí debajo de lo que estoy escribiendo, ¿vale? Uruk. Ur, Lagash, Eridu. Hay más ciudades sumerias, ¿de acuerdo? Los sumerios son el mejor ejemplo de ciudades-estado. Cada ciudad tenía su rey, cada ciudad tenía su dios de la ciudad,
y todo ello pues evolucionó muy lentamente hasta que empieza a haber digamos un territorio común, ¿no? Y ya estamos viendo que Sumeria es lo más antiguo, ¿vale? Llega hasta el tercer milenio antes de Cristo, desde el cuarto milenio, cuarto y tercero, por así decir, sobre todo, cuarto y tercer milenio antes de Cristo. Bueno, durante el cuarto milenio antes de Cristo, entre el 4000 y el 3000 antes de Cristo, la civilización se desarrolló al sur. Lo más antiguo es los sumerios, lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Los sumerios se organizaron en ciudades-estado regidas por reyes sacerdotes. Ciudades-estado regidas por reyes sacerdotes. Los reyes eran también el sumo sacerdote de la ciudad. Estas ciudades eran auténticos estados independientes. Ya lo hemos dicho, estas ciudades eran estados independientes. Estaban defendidas por murallas, muy importante, la muralla define la ciudad. Y a su alrededor se extendían los campos de cultivo, recorridos por canales y diques que permitían la agricultura, ¿vale? A su alrededor se extendían los campos de cultivo, recorridos por canales y diques, de albercas, ¿no? Azudes que permitían la agricultura. Y algunas de las ciudades más importantes fueron Uruk, algunas de las ciudades fueron Uruk, Eridu, Lagash, Mari y Babilonia. Babilonia más adelante dará lugar a un propio imperio, ¿no? Ya lo veremos. Vale. A partir del tercer milenio antes de Cristo, entre el 3000 y el 2000, algunas ciudades y pueblos de Mesopotamia llegaron a dominar militarmente la región, ¿vale? Entonces ya vemos que después del tercer milenio ya avanzamos en el 2800, 2700, 2600, vamos contando para atrás, avanzamos en el tercer milenio con los 2000 y pico antes de Cristo, y es cuando algunas ciudades de Mesopotamia llegaron a dominar militarmente la región. Una ciudad entraba en guerra con otra y la sometía, ¿no? Cuando iban a la guerra, la ciudad era algo sagrado, o sea, la ciudad tenía su templo con su dios, sus sacerdotes, ¿no? Pues a la guerra iban todos y llevaban hasta el dios de la ciudad. Llevarían en una urna, en algún tipo de recipiente, ¿no? Para llevar así al dios, a lo más sagrado de la ciudad que iba a la guerra, Crearon así imperios que sometieron al resto de pueblos y ciudades, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué imperios se desarrollaron a lo largo de estos 2000 años que vamos a ver. Muy importante que señalemos los 4 que vamos a nombrar aquí, ¿vale? Que son en orden el imperio acadio, imperio babilonio o babilónico, imperio asirio e imperio persa. El imperio acadio apareció en torno al año 2300 a.C. por Sargón I, ¿vale? Fue creado en 2300 a.C. por Sargón I, rey de Akkad, quien fue capaz de someter a toda la Baja Mesopotamia, es decir, toda la parte que aquí llamaban Caldea, ¿vale? La parte de la Baja Mesopotamia la va a gobernar Akkad. Entonces estamos viendo que Akkad era esta ciudad que está en el curso un poco más abrupto de los ríos Tigris y Éufrates y era aquí abajo en la zona sur donde había el curso del río era más manso, el río más ancho, donde había mayores campos de cultivo y eran más agricultores, más labradores con mayor riqueza y mayor prosperidad. Mientras que los acadios eran más bien pastores, eran un poquito nómadas todavía, es decir, que se dedicaban más al pastoreo y al comercio, transitaban más de un lugar a otro. Los acadios, en principio, miraban con envidia a los pueblos del sur, que tenían más prosperidad y mejores cultivos. Entonces van a ser los acadios los que
van a armarse y van a guerrear y van a conquistar las ciudades del sur, por la fuerza. Van a hacerse con el control de ellas los acadios de las ciudades más dadas a la agricultura, más con el río más ancho, más zonas más llanas, ¿no? Y aquí vemos una pequeña imagen del imperio acadio, ¿no?, de Sargón I. Sargón I, aquí hemos visto que en la zona aquí estrecha es donde estaba Akkad, la ciudad de Akkad. Entonces, Akkad, la ciudad de Akkad, con su ejército fue conquistando una tras otra y las ciudades no iban aliadas contra él, sino que simplemente pues resistían o se acababan rindiendo. Cuando veían el destrozo que había hecho en una ciudad, o las siguientes ya se rendían, ¿no?, por medio de una política del terror, ¿vale? Entonces conquista todas estas ciudades y también va hacia el norte y conquista la principal ciudad de Asiria, Asur, una gran ciudad próspera por el comercio que era Mari, y llega hasta Ebla, ¿no? Sin embargo, Sargón I, a pesar de su enorme fama por ser el primer imperio de la historia, por formar el primer imperio, Sargón, no llega al Mediterráneo, se queda a mitad de Siria, pero no llega a Ugarit, y luego a las ciudades palestinas, filisteas, ¿no?, de Biblos, Sidón, Tiro, etcétera, ¿vale? No llega, pero sí va a llegar su nieto, ¿vale? Vamos a ver un momento, perdonen que me distraiga con algo que no está en los apuntes, pero vamos a ver quién era Naram-Sin, ¿vale? Aquí tenemos Naram-Sin, que es el nieto de Sargón I. Y Naram-Sin, si tenemos aquí alguna imagen, no tenemos aquí una imagen con el imperio de Naram-Sin. Sí que llega al Mediterráneo, ¿no? Aquí tenemos una imagen, a ver si nos permite esto verlo mejor. Vemos aquí esto. Toda esta zona verde es lo que consiguió Naram-Sin, o sea que es que ya digamos que desde Ebla, que fue la última ciudad que llegó a conquistar su abuelo, ya llega a hacerse con el control de Fenicia. Incluso se adentra en las montañas de la península Anatolia, ¿no? También hace incursiones en los hurritas y con los elamitas, ¿vale? Y de Naram-Sin, por terminar de decir algo más, vamos a ver si me deja esto verlo, está la famosa estela de Naram-Sin, una joya de la historia del arte, estela de Naram-Sin, ¿vale?, que es esta losa de piedra donde se representa una de sus grandes victorias contra unos enemigos que tenían constantes. A ver si me deja verlo. Que aquí están sus soldados victoriosos ascendiendo contra las montañas, porque eran montañeses, ¿no?, de los montes Zagros, y aquí se ve con gran dramatismo cómo están heridos, cómo están suplicando por su vida estos enemigos montañeses vencidos, ¿no? Y Naram-Sin representado con dos cuernos, que era un símbolo de poder, ¿no? Una tiara es un sombrero, un tocado, ¿no?, que se puede poner un rey. Vemos la gran barba, ¿no?, de todos estos, típico de toda esta zona, arco, flechas, distintas armas, y pisoteando a sus enemigos vencidos, ¿no? Aquí vemos esto. Y luego, bueno, pues aquí escritura cuneiforme, de la que ya hablaremos, y estos dos soles representando, bueno, pues el Shamash, que era el dios del sol. Aquí aparece duplicado, yo no sé, quizás simbolizando que es otro sol, digamos, el rey Naram-Sin. Aquí ya no estoy seguro, pero el doble sol es curioso, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto el imperio acadio.
el imperio acadio tiene su duración y su declive. Entonces, después ya pasamos al segundo milenio y llegamos al año 1800 a.C. Entonces, hacia el año 1800 a.C., la ciudad de Babilonia, otra ciudad-estado que había, controló al resto de ciudades de Mesopotamia. Y hay uno de los reyes que es Hammurabi. Uno de sus reyes más importantes fue Hammurabi, aparte de por su poder político, porque fue el que elaboró el primer código de leyes de la historia. Las primeras leyes escritas, ¿vale? Durante su reinado se elaboró el código de leyes. Realmente no era el primero, había otro antes que no se hizo tan famoso. Este era el segundo, pero es el más conocido. Se elaboró un código de leyes grabado sobre una columna de basalto que era el código de Hammurabi, ¿vale? Lo vemos aquí abajo, tenemos imágenes por aquí. Aquí está el código de Hammurabi en una columna de basalto, en una roca volcánica negra, ¿no? Y está tallado y en la parte superior aparece el rey Hammurabi obteniendo no sé si es un báculo o un cálamo o un instrumento, digamos, que le está dando el propio dios Shamash, el dios del sol, ¿vale? Recibe las leyes, las recibe del dios del sol, el Hammurabi, ¿no? Y aquí vemos escritura cuneiforme con estas formas de las que ya hablaremos, incisiones con una cierta colocación que representan sílabas de palabras, ¿vale? Como esto de aquí. Esto es escritura cuneiforme. Vale. El imperio asirio va a ser el siguiente. En torno al año 1350 a.C., los asirios conquistaron toda la región. Le toca ahora a Asiria. La zona de Asiria del norte va a someter a toda Mesopotamia hasta el mar, y los asirios sí que sin problema alguno van a llegar a la costa del Mediterráneo, van a llegar a Siria y Palestina. Formaron el imperio más extenso de todos ellos, más extenso que el acadio, más extenso que el babilonio, llegando hasta la costa mediterránea y Egipto incluso. Los asirios llegaron hasta Egipto, conquistaron, controlaron temporalmente toda la costa sirio-palestina, y pasaron la península del Sinaí y llegaron hasta el Bajo Egipto, ¿vale? Su capital fue Nínive. Antes os he dicho que Asur era la ciudad de donde proceden los asirios, pero es Nínive la capital asiria en este momento, en el imperio asirio. Y, por cierto, los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas de la antigüedad, no eran de Babilonia, eso es un error que se arrastró durante siglos y milenios, sino que estaban en Nínive, los jardines colgantes, una de las maravillas de la antigüedad, ¿vale? Entre sus reyes destacó Asurbanipal. Que mandó construir un gran palacio en Nínive, por eso digo que tenía esos jardines colgantes preciosos, y también una de las mayores bibliotecas de la antigüedad, en donde se formó una de las mayores bibliotecas de la antigüedad. ¿Vale? Bueno, y después, mucho después, casi 800 años después, en el siglo VI a.C., en el año 500 y pico antes de Cristo, se da el Imperio Persa. ¿Vale? El Imperio Persa se funda en el siglo VI a.C. y abarca desde el río Indo hasta el Mediterráneo. ¿Vale? Si volvemos al mapa de las civilizaciones, el Imperio Persa va a ser muy extenso porque el Imperio Persa va a ocupar, ¿vale? Voy a ponerlo en otro color, porque el Imperio Persa va a llega hasta Egipto, ¿vale? Y ocupa desde el Indo toda Persia, ¿vale? Esto luego serían los persas, ¿vale? Los persas van a controlar el Bajo Egipto, toda Mesopotamia, toda Persia y parte de la India. Entonces los persas van a tener un imperio extensísimo.
Y el imperio persa perduró hasta ser conquistado por los griegos, por los macedonios, ¿vale? Por el macedonio Alejandro Magno, griegos y macedonios, ¿vale? En el siglo IV. Su ciudad más importante fue llamada por los griegos Persépolis. En persa no se llamaría Persépolis, pero los griegos la llamaron Persépolis. Bueno, no me va a dar tiempo a dar todo hoy, ¿vale? A no ser que vaya muy deprisa. La sociedad, cultura y religión mesopotámicas trata de lo siguiente. La vida de las primeras ciudades se organizaba alrededor del templo, sede del poder religioso y político, ¿vale? Entonces, la vida de las primeras ciudades se organizaba alrededor del templo. El templo era el dueño de tierras y talleres el proceso de elaboración de manufacturas, ¿no? Posteriormente, los reyes pasaron a controlar los diferentes reinos e imperios desde los palacios. Posteriormente, los reyes pasaron a controlar desde los palacios, donde había una gran cantidad de funcionarios y sacerdotes, ¿vale? Primero se gobierna desde el templo y luego desde el palacio. El título real era hereditario y por lo tanto se transmitía de padres a hijos. Los pobladores de Mesopotamia lograron un importante desarrollo cultural que convirtió a esta región en una de las más avanzadas del mundo, ¿vale? Mesopotamia, una región de las más avanzadas del mundo. Entre sus aportaciones culturales sobresalen lo siguiente, ¿vale? Entonces, la escritura fue inventada por los sumerios, ¿vale? Los sumerios inventaron la escritura, eran más antiguos que ningún otro. A finales del cuarto milenio antes de Cristo, realmente desde principios, yo diría, del cuarto milenio antes de Cristo, pero bueno, para llevar la contabilidad del palacio y del templo. Ya hemos hablado de la contabilidad, de lo importante que era dejar registros de propiedad y de qué tenía cada uno, y de los impuestos recaudados. ¿De acuerdo? Entonces la escritura tiene una utilidad práctica al principio. Inicialmente consistió en pictogramas e ideogramas. Esto era, es decir, dibujos de animales, cosas o ideas, pero finalmente los signos acabaron representando sonidos y sílabas, ¿vale? Sílabas, ¿vale? Porque no sabían representar todos los sonidos como hacemos ahora con la P, la R o lo que sea, sino que decían P, Pa, Pu, Ra, Ro, Ru, ¿no? O sea, escribían sílabas y por eso tenían muchos símbolos, tenían muchos grafemas que representaban sílabas. Y eso, claro, hay muchas combinaciones. Puedes decir pi, pa, pu, puedes decir so, sa, so, puedes decir juntar cada vocal con cada consonante, entonces salen muchas. Y por eso era muy difícil escribir. Y eran sacerdotes o funcionarios muy bien formados, con años de estudios para saber dejar algo por escrito. Y con ello surgió la escritura cuneiforme. Se llama cuneiforme porque tiene forma de cuñitas. Como podemos ver, son incisiones en forma de cuña, ¿vale? Por eso se llama cuneiforme. Esto no son jeroglíficos. No confundan, por favor, escritura cuneiforme con escritura jeroglífica. Este tipo de escritura se realizaba sobre arcilla húmeda y para ello se usaban punzones, ¿vale? Punzones o cálamos, ¿no? Un cálamo, si no me equivoco, es un instrumento para escribir marcando con la punta, ¿no? Entonces es algo que hacía incisiones en la arcilla, ¿vale? Vale. Cuando la tablilla se secaba, las incisiones quedaban grabadas, ¿no? Cuando la tablilla se secaba, pues obviamente se quedaba todo sólido. La literatura también empezó en esta época. La invención de la escritura permitió la aparición de obras literarias. Sobresale el poema de Gilgamesh, muy importante, ¿vale? El poema de Gilgamesh es la primera obra literaria del mundo, ¿vale? El poema de Gilgamesh, tienen que aprenderse el nombre, por favor, porque es la obra literaria más antigua, escrito unos 2000 años antes de Cristo.
Con el dominio de la escritura se pudieron elaborar también códigos de leyes legales como el código de Hammurabi, ¿vale? Con el dominio de la escritura se pudieron elaborar también códigos legales como el de Hammurabi, que ya hemos hablado de él, el código de Hammurabi, ¿vale? Que aquí lo vemos, está en el, si no recuerdo mal, en el Museo del Louvre, que es el código de leyes casi el más antiguo del mundo y sin duda el más famoso. El calendario, pues también las necesidades de regular las diversas actividades laborales, especialmente las agrícolas, los llevó a realizar un calendario constituido por 12 meses lunares de 29 o 30 días, más un mes añadido cada 6 años. Se basaban más en la luna, entonces no era tan exacto como un calendario solar y por eso tenían que añadir luego un mes cada 6 años. Los números. El sistema numérico fue creado para contar, medir y pesar. Al principio fue sexagesimal, se basaba en el 60 y posteriormente se convirtió en decimal, ¿vale? Si bien desconocían el 0. Empezaban todo con 1, entonces el 0 era difícil, no sabían hacer. El 0 posicional es un avance muy importante. Lo de poner un 0 detrás de un número, esto es una invención tremendamente ingeniosa. Alguien para poner 10 ponían a lo mejor 10 palotes, ¿no? O buscaban un símbolo para poner 10, como los romanos que ponen una X. Pero claro, poner un 0 detrás, puedes poner 10, puedes poner 100, ¿no? Entonces esto no lo sabían todavía, ¿vale? Entonces esto es muy, muy interesante. No lo sabían, pero sí sabían contar bastante bien. La astronomía. Los mesopotámicos alcanzaron un gran nivel de conocimiento mediante la observación de los astros y ordenaron las estrellas en constelaciones. En cuanto a la religión, los mesopotámicos eran politeístas, ¿vale? En cuanto a su religión, eran politeístas. Cada dios era un elemento de la naturaleza y los principales eran el cielo, An, la tierra, Ki y el agua, Enki. O sea, An, Ki, Enki. Cielo, tierra, agua, ¿vale? An, Ki, Enki. Ninguna persona, ni siquiera el rey, era un dios. Los templos eran la residencia de los dioses en la tierra, ¿vale? Es muy importante que el templo era sagrado, no, sagradísimo. No podía entrar nadie. Bueno, algún altísimo sacerdote con alguna excusa muy especial, pero el templo era algo muy sagrado. A veces los constituían sobre una torre escalonada llamada zigurat. A veces el templo era una torre escalonada llamada zigurat, que lo vemos ahora aquí. ¿Vale? Esto era un zigurat, no es una pirámide, es una torre escalonada. En ellas había gran cantidad de funcionarios que controlaban las vidas espiritual y terrenal del pueblo, que ya lo hemos dicho. Y en cuanto al arte mesopotámico, pues que en arquitectura, a falta de madera y piedra, porque esto era una zona pues semidesértica, tampoco había muchos árboles, no había tanta madera. La madera la podían comprar y siempre se ha comprado y siempre se traía de los cedros del Líbano, ¿vale? El Líbano está aquí. Entonces aquí había bosques de cedro y tanto egipcios como mesopotámicos compraban madera de cedro, ¿vale? De altas coníferas, de unos abetos grandes que se llaman cedros, ¿no? Entonces esto era lo que daba madera, pero ellos no tenían madera. Entonces utilizaron el adobe y el ladrillo. El adobe es barro con paja secado al sol, ¿vale? Que son bloques que se hacen con un molde, se secan al sol y funcionan. Mientras que el ladrillo es barro cocido, ¿vale? Cocido en hornos con calor, con aire y todo para que se quede más duro, ¿vale? El ladrillo ya es más duro y cuesta más, pero aún así es más barato que la piedra, ¿no? Generalmente disimulaban la fragilidad del ladrillo cubriéndolo con mármol, azulejos, pinturas al fresco, ¿vale? Luego se recubría de azulejos azules muchas veces, que era típico de Mesopotamia. Los mesopotámicos descubrieron el arco y la bóveda, sabían lo que era el arco y la bóveda. Vemos lo que es un arco, ¿vale? Que es esto así, ¿vale? Y la bóveda, que es la prolongación lineal de un arco axial, ¿vale? Para hacer una especie de túnel, ¿no? Esto es una bóveda, ¿eh? Y construyeron grandes puertas monumentales y templos con torre escalonada o zigurat, que es lo que hemos dicho que es un templo escalonado, una torre escalonada, ¿no? Que vemos aquí el zigurat de Ur del año 2100 a.C., reconstruido porque hoy en día no está así, ¿vale? Y aquí vemos la puerta de Ishtar,
de la época babilónica, hoy en día conservado en el Museo de Pérgamo en Berlín, ¿vale? La escultura la realizaban los caldeos en forma de estatuas o relieves en estelas. La escultura la realizaban los caldeos, ya vemos que eran de la Baja Mesopotamia, en estatuas o relieves en estelas. Losas de piedra. Una estela es una losa de piedra, generalmente rectangular. Destacan las figuras de toros antropomorfos, es decir, de mezcla de toro y hombre, y bajorrelieves en piedra con escenas de caza y guerra realizadas por los asirios. Los bajorrelieves son relieves donde sobresale menos de la mitad del volumen de la figura, es decir, que sobresale un poco. Bajorrelieve es que es de relieve bajo, que tiene poco relieve, ¿no? Esto es un bajorrelieve. Entonces, aquí vemos la leona herida, este famoso bajorrelieve del siglo VII a.C., asirio, ¿vale? Este bajorrelieve se encontraba en el palacio de Asurbanipal, en Nínive, capital del imperio asirio en aquel entonces. Y esto hoy en día está en Irak, cerca de Mosul. Y esta obra se encuentra en el Museo Británico, en el British Museum en Londres. ¿Vale? Pues nada, hemos terminado Mesopotamia. El próximo día daremos Egipto.